Tenemos aquí a nuestro invitado del día. Se trata del ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, quien se encuentra con nosotros a propósito de los múltiples debates que hay en la actualidad sobre el sector eléctrico. Ministro, un placer tenerle con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por estar aquí. Empecemos, ministro, por el tema que ha resultado más apremiante para el gobierno, que es el manejo de la ola de apagones que habían estado azotando a los dominicanos a raíz de la salida de una parte importante de la generación por distintos motivos. Cuéntenos cuál es la situación actual a nivel de suministro de energía eléctrica. Sí, la situación actual es de, digamos, normalidad. O sea, hay una satisfacción adecuada de la demanda, de la necesidad de la gente. Ya los apagones lamentables que ocurrieron hace una semana, pues han prácticamente desaparecido. Podrían quedar algunos casos, pero ya no por el asunto de plantas, sino por un tema de algunas averías. Pero la gran mayoría de la sociedad dominicana tiene energía a su disposición, salvo, repito, casos de que en una casa, en una barriada o una residencial, se produzcan a veces algunas averías con transformadores. Pues esos son casos menores. Nosotros habíamos venido satisfaciendo el 98-99% de la demanda de la ciudadanía en la provisión de energía eléctrica. Hace un par de semanas, comenzó a interrumpirse ese ciclo de estabilidad y de normalidad. Y la gente reaccionó con mucha razón, con molestia, porque los apagones producen mucha incomodidad, de todo tipo. Y ya la sociedad dominicana se había acostumbrado, y es correcto que así sea, a tener 98-99% de la energía que necesita durante todos los días, porque esa había sido la política durante 1 año y 9 meses que estábamos en el gobierno. Ingeniero, ustedes le piden... Escúchame, déjame terminar. Entonces, ya esa situación se ha corregido. ¿Qué porcentaje entonces se está sirviendo al día de hoy? Ahora debemos andar alrededor del 99% de la demanda, porque nosotros tenemos en estos momentos, a esta hora debe haber alrededor de 300 megavatios en excedente de 100. ¿Cuánto es la demanda? Perdón que le haga esta pregunta que parecería como si fuese personal, pero ¿ustedes reciben información de cada una de las distribuidoras sobre la capacidad y calidad de suministro que ellos tienen en los diferentes sectores? Sí, tú sabes que... ¿Ustedes mantienen contacto con ella? Les voy a decir por qué. Porque ayer hubo 8 horas de apagones y hoy yo salí de mi casa y no hubo luz en la noche. Sí, mira, déjame... Estoy hablando del sector de gas. Sí, pero déjame decirte, es bueno que la gente, quizá uno debe de explicar una diferencia. Cuando uno dice que el sistema eléctrico nacional está abasteciendo suficiente energía y la demanda, se refiere a que el sistema eléctrico nacional tiene energía, digamos, capacidad en reserva para abastecer la demanda y un poco más. Ahora bien, otra cosa es que en un residencial, en una barriada, la que sea, se den situaciones de averías de algunos transformadores o de algunos sistemas de redes, que esas averías en particular imposibiliten que a esa barriada en particular o sector se le abastezca la energía hasta que no se terminen los trabajos correctivos. Ahora, cuando eso sucede, no quiere decir que hay un déficit exactamente de generación, sino que lo que sucede es una avería o una situación anormal que hasta que no se corrija no se... Ministro, en el caso de que es a lo que tú te refieres, exacto. EDESTE está justamente inmersa en unos trabajos de readecuación de redes, transformadores, etcétera, porque fue una distribuidora que estaba en muy malas condiciones en términos de su infraestructura. Es que la que mayor pérdida da. Es la que tiene mayor pérdida, es la que tiene menor solidez en su infraestructura técnica, se refiere a los sistemas de redes, transformadores, medidores, etcétera, y es la que todavía es el dolor de cabeza principal del sistema eléctrico. Ministro, esto significa que si hay un 99% de suministro,
hay que asumir que todos los apagones que entonces se están registrando se deben en este momento a averías sectoriales. Sí, no a falta de generación. No a falta de capacidad de generación. Aquí vale la pena una aclaración. Los apagones que sufrimos hace unos días, que recuerden que yo en la rueda de prensa del jueves pasado anuncié que ese mismo jueves en la noche comenzaban a resolverse, y de hecho hemos pasado jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, con suficiente capacidad de generación para abastecer la demanda. Esos fueron apagones generados básicamente por la salida coincidencial de varias plantas, es decir, en coincidencia de varias unidades. Y cuando ocurren salidas, sobre todo que coinciden 2 o 3 unidades significativas, puede ser Punta Catalina 1, puede ser AES y otras plantas que tienen cientos de megavatios, entonces se produce una caída de la oferta muy significativa y aparecen esos apagones. Nosotros cuando decimos que ahora tenemos capacidad suficiente, debemos hacer una observación. Usted arranca a la mañanita con una demanda y a medida que crece el día, todo el mundo sabe que la conexión de la actividad comercial, industrial, el calor, etcétera, la apertura de las oficinas hace que la demanda crezca. Cuando aquí crece la demanda hasta el punto máximo, encontramos que ella es muy pegada a la capacidad de oferta. Entonces, cuando ustedes me han escuchado a mí en días pasados decir que hay un déficit de generación estructural, es decir, existe una capacidad de oferta de energía instalada que supera la demanda, pero de manera muy precaria. Entonces eso significa que hay estructuralmente un déficit, porque si una planta, por una razón u otra, por avería o por mantenimiento, sale del circuito, entonces se producen los apagones. Y a eso es que yo he hablado, y por eso es que este gobierno ha iniciado y ya tiene en marcha el proceso de licitaciones para tener capacidad y también lo que se conoce en todo sistema eléctrico como reserva fría. Ministro, déjeme precisar algunas cosas pienso que puede ser útil para nosotros y para el que lo está escuchando. Cuando la demanda sube a su pico más alto, ¿de cuántos mega estamos hablando? ¿2.800? Mire, nosotros vamos a un ritmo que hay que prestar atención. ¿Acelerado? Sí. Bueno. El año pasado nosotros registramos como demanda máxima 3.173 megavatios. 3.100 y tanto. Eso fue en algo así como, creo que a finales de septiembre, algo así. Pero déjame decirte, ¿tú sabes cuánta demanda máxima registramos la semana pasada en un día? 3.200 megavatios. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la preocupación? Entre 1.173 y 3.200 no hay tanto. El problema es que el pico del verano... Bueno, está el calor, está el pico de verano no es ahora. El pico de verano es agosto, septiembre. Muy bien. Y ahí la demanda máxima no sabemos cuánto será. Ingeniero, lo que quiero acercarme, ingeniero, es a lo siguiente, a que comprendamos como país lo siguiente. Digamos que tenemos ahora, en la actualidad, 3.200 megas más o menos como demanda máxima. Y el país tiene instalado más o menos 3.500... De manera efectiva, disponible, real, más o menos 3.400. 3.500, 3.400. Ok, entonces, cuando se produjeron los apagones en estos días, surgieron muchas contradicciones entre la versión que se daba oficialmente y los cuestionamientos que se producían por los críticos desde fuera del gobierno. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas? Porque, por ejemplo, si hay cierta planificación, se supone que no deben coincidir que dos plantas salgan al mismo tiempo. Así es. Si hay planificación, significa, y así es que se hace, todos los años, de acuerdo al establecido en el reglamento del sistema eléctrico, todos los años, las empresas generadoras, junto con el organismo coordinador del sistema, planifican, o sea, programan los mantenimientos del año siguiente. Todas las salidas por mantenimiento están programadas desde un año antes. Ahora bien, en esa programación es una cosa. Lo que usted no puede programar son las averías en algunas plantas. Y si por alguna razón, cuando sale una planta mayor a un mantenimiento y ya está en mantenimiento, que significa pagarla, desmontar su sistema, contratar técnicos que vienen a repararla, viene otra planta y entra en avería, coinciden salidas
que salen de la capacidad del sistema, que tiene una reserva muy precaria. Ingeniero. Entonces, ese es el tema, Percio, fundamental hoy día del sistema eléctrico en términos de capacidad de generación. Entendámoslo bien. La mayoría de los sistemas eléctricos estables tienen una capacidad en reserva de 10, 15, a veces hasta más por ciento de respecto a la demanda máxima. Y por eso, si usted está en Chile o en Colombia, Uruguay, para no decir Estados Unidos, usted nunca va a ver un apagón en el país porque 2 o 3 plantas salgan del sistema. Lo que pasa en República Dominicana es que hemos estado siempre lo comido por lo servido. Todo el tiempo lo que hemos tenido es una oferta casi igualita que la demanda. Ingeniero. Y por cualquier salida normal de una planta, se producen apagones. Lo que estamos haciendo nosotros, escúchame Geraldino, Sí. lo que ha comenzado a hacer y está haciendo este gobierno, con esos 2.000 nuevos megavatios que deben instalarse en los próximos años, porque ya fueron licitados y adjudicados 1.200, que nunca se había hecho en este país, ha sido seguir la programación técnica de expansión de la generación. La pregunta a eso es lo siguiente, porque la demanda en un país digamos, en desarrollo es creciente cada vez, porque más gente entra en condiciones de prender un aire acondicionado, de tener aparato eléctrico, surgen nuevas empresas, nuevas cosas. Si esto lo vamos a tener en 2 años, ¿serían 2.000 megas adicionales suficientes para llegar a ese punto ideal, necesario, de que el país tenga la capacidad de planificarse? Si para nosotros somos capaces de abastecer 3.200, 3.300, 3.500 hoy, si somos capaces hoy, y usted le agrega en la vuelta de 3 o 4 años 2.000, sería 5.500. Y eso sería un crecimiento muy grande de la oferta. Y las economías y la capacidad la demanda de generación crece, pero tampoco es una cosa del otro mundo. ¿Y cuál es el tema, Percio? ¿Qué es lo que se hace en todas las naciones para evitar las circunstancias nacionales? Amigo, cada 3 años mínimo tienen que hacerse nuevas licitaciones. Usted tiene que programar el crecimiento. Te voy a hacer una observación. ¿Tú sabes cuánto del 2014, fecha en que se dio el primer Picasso de Punta Catalina, al 2020, ¿tú sabes cuánto creció la demanda de potencia máxima en República Dominicana? 680 megavatios. Lo que significa que cuando Punta Catalina se terminó, el crecimiento de la demanda se había comido la capacidad de oferta que Punta Catalina añadía al sistema. Y si eso, ¿qué nosotros hemos hecho? En la revisión del histórico del crecimiento de la demanda, ¿tú sabes qué estamos encontrando? Que de 2014, por ejemplo, a la fecha, la demanda ha crecido en promedio entre 5 y 6%. Más aún, en el periodo de la pandemia del 2020, el 2020 respecto al 2019, en plena pandemia, la demanda creció 5.2%. Y del 2021 al 2020, la demanda del año pasado al antepasado, la demanda creció 10% por la recuperación de la economía. Entonces, eso significa que son señales que le dicen al planificador cuánta capacidad tú necesitarás dentro de 4 años, 5 años, y entonces usted lanza las licitaciones a tiempo para que la planta esté construida. O sea que estas soluciones las estaremos viendo en la práctica en 4 o 5 años. Sí, en 3 o 4 años. Porque, ¿tú sabes por qué? Porque de ahí es que viene la planificación, que hay gente que habla de planificación. La planificación es esa. ¿Sabe por qué? Porque una planta eléctrica en tierra de tamaño apreciable no se construye ni en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2 años. Ministro, requiere alrededor de 3 años. Entonces usted tiene que comenzar temprano para poder adelantarse al crecimiento de la demanda. Dígame si este dato es cierto en las proyecciones del sistema energético. Se dice que las pérdidas por deficiencia de las líneas de transmisión generan pérdida de 30-35%. ¿Es correcto ese dato? No, mire, no. Y no es por problema de transmisión. Las pérdidas aquí más significativas, diría yo, se dan en el proceso de distribución, que hay una parte que se pierde en las redes, que es la menor, y la pérdida significativa es las pérdidas... Es la que no se factura. Por no cobrar. Porque no se factura, no se cobra.
y anda alrededor de 30% o menos anual. Ambas cosas. Sí, no, el total, sí, la suma. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos las pérdidas de este en 50% en el 2020. Siempre ha sido deficiente, a pesar de que gastaba mucho. Entonces, en 50%, hoy está en 40%, quizá 39%. Esas pérdidas, cuando usted las suma con la de norte y de sur, que son, en términos históricos dominicanos, pérdida aceptable, esa pérdida, cuando usted la suma, la de este con la demás, te da un promedio que entonces es el que te refieres a de 30%. 20, no 25. 35, no 34, no 33, sino la que tenemos a nivel promedio es 30% o un poquito menos. Ahora, esa es una pérdida alta del sistema. De norte hay meses que se colocan por debajo del 20%. Entonces, de sur, 25, 24%. Pero que eso seguro fluctúa por la demanda también. Fluctúa por la demanda. Eso debe tener su estacionalidad. Fluctúa por la demanda, pero también tenemos lo siguiente, que hay que tomar en cuenta cuando consideramos. Si usted mantiene un sistema, como se mantuvo aquí durante décadas, en donde solo abastece el 85% de la demanda y el resto lo daba como apagones, entonces usted está colocando en línea una cantidad de energía. Cuando usted abastece el 98 y 99%, la cantidad de energía es superior, 15% más antes, y mientras más energía usted coloca en redes, en un sistema con defecto, la recuperación de esa energía, de ese dinero, se hace más demandante. O sea, la comparación entre una situación en que usted provee 85% de energía y 100% es muy difícil de hacer. Con respecto a lo que ha ocurrido en estos días, parte importante, y según nos dijo el mismo ingeniero Morrison recientemente, de la pérdida de generación o de la generación que no estaba siendo aportada, corresponde en buena medida a Punta Catalina, entre un 40 y un 50% según los datos que nos dio. Punta Catalina aporta en términos efectivos hoy un poco más de 25, 26%. No, pero me refiero a la cantidad de generación que no estaba disponible en ese momento por los distintos problemas. Porque tienes razón, porque ese déficit de generación en ese momento era la suma de Punta Catalina, AES y otras. Exacto, pero dentro de ese conjunto, ese rango el 50% era de Punta Catalina, específicamente por la avería de la unidad 1. En el día de hoy aparece una publicación en uno de los medios de Jaime Aristi Escuder, que es el ex administrador de Punta Catalina, y él asegura que esa es una situación que se ha dado por una operación defectuosa, por un problema en el manejo de los equipos. Sí. ¿Ha podido usted, como ministro, independientemente de que es Celso Marrancini quien está manejando directamente la operación de la planta, ser informado e identificar cuál es el motivo técnico por el cual la planta ha salido? Dice un golpe de ariete. Sí, él da una explicación técnica muy específica. Dice, durante la puesta en servicio de esa unidad, un error de operación generó un golpe de ariete, water hammer, que provocó fuertes movimientos y daños en la tubería de vapor de recalentado fría. Esto hizo que una de las unidades de generación de electricidad más importantes del país haya estado fuera del sistema casi 2 meses, generando pérdidas. Y por lo que él dice, eso todavía está vinculado a los problemas que tiene esa unidad al día de hoy. Mira, ahí hay un par de cosas que quiero señalar. En primer lugar, la calificación de la causa de la salida de Punta Catalina puede incluir un juicio de valor que usted lo hace y puede hacerlo cuando tienes informaciones precisas de cuáles fueron esas causas. Punta Catalina estaba prevista salir para mantenimiento mayor y resulta que se destapó una avería en Punta Catalina y se comenzó el proceso, y en ese proceso de mantenimiento, reparación, etcétera, parece que ocurrieron eventos que obligaron a prolongar su estado afuera y entonces también esperar la recepción o recibir respuestos, etcétera. Los detalles sobre ese proceso en que se complicó tiene que ofrecerlo quienes están manejando ese proceso. Nosotros tenemos informaciones generales como ministro de la salida, por qué, etcétera. Ahora ya la calificación de que fue por mala operación es un juicio
que solo lo puede dar aquel que está involucrado, no así desde fuera. En ese caso, yo que no tengo a cargo la gerencia de Punta Catalina y que tiene otra administración, otros ingenieros, etcétera, está en otro local, etcétera. ¿Cómo funciona eso, ministro? No, pero déjame completar eso. Entonces, no puedo meterme más allá de decir de eso que sucedió. Pero escúchame, porque esto es importante. Los apagones que se produjeron no se debió a la salida de Punta Catalina solo, porque cuando Punta Catalina sale de circulación no habían apagones, había todavía reserva para seguir abastecimiento. Ahora, sale también AES, en un momento determinado salió AES, sí, sale también planta de Los Minas, salen otras plantas, entonces la combinación de esas plantas es lo que genera esos apagones. Decir, no explicar eso, es esconder que existe un déficit de generación estructural como consecuencia de que no se hicieron las previsiones. Pero eso se ha explicado bastante ampliamente, ministro. Lo último también, para terminar ahí con eso, lo último es lo siguiente, mire, yo he dejado de estar en polémica sobre el tema de Punta Catalina, te voy a decir por qué. Porque hay una auditoría técnica que está siendo realizada por una de las firmas de mayor crédito en el mundo en la materia, una firma norteamericana, Sargent & Lundy, que está finalizada prácticamente. Ha entregado parte de los informes de borrador y es una auditoría donde hace una evaluación del proceso de construcción, los materiales, los equipos y la operación de Punta Catalina. Y cuando ese material esté completado, usted tendrá una opinión técnica de tercero de una firma de enorme prestigio sobre Punta Catalina. Dígame una cosa. Está yo en mi casa y desde mi casa decir, pasó tal y tal cosa. Hay una información. Déjame cerrar esto antes de que tú cambies el tema. En el mismo artículo que Laura menciona de Jaime Aristi, tiene importancia porque él fue administrador reciente. Él dice que la planta ha dejado de producir un 22% menos ahora que cuando él era administrador. Ya esa es la parte económica, que no es la parte técnica, es decir, lo que genera la planta. ¿Es correcta esa información? Percio, cualquier planta eléctrica que salga por un día, por 2 días o 3 días, hasta para mantenimiento mayor, es planta que deja de producir y dinero que deja de ganarse. Hay que ver cómo usted presenta el dato para no generar circunstancias u opiniones que tienen otro propósito. Por ejemplo, cuando AES Andrés dura 1 mes y 1 mes y medio en mantenimiento, deja de producir. Cuando las plantas de Jaina salen de mantenimiento 1 mes, 20 días, dejan de producir. Cuando las plantas de Sespen, cualquier planta eléctrica, hasta privada, de manera que plantear que cuánto por ciento, bueno, todas las plantas cuando usted las coloca en mantenimiento o cuando tienen avería, dejan de producir y generan pérdida. Eso está, no voy a decir solamente contabilizado, previsto por uno en la programación de despacho del sistema e incluso en los cálculos que usted hace cuando construye la planta. ¿Tú sabes cuál es el % de disponibilidad full considerado de Punta Catalina cuando se construyó? 85%. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que del año, de todo el año, el que hace el proyecto y construye la planta prevé que habrá un 15% de su tiempo en el año que la planta estará fuera para otro propósito. Y por eso los cálculos que se hacen de costos y de precio de venta de energía incluye periodo fuera de circulación de la unidad eléctrica. Ahora, cuando se le presenta a la sociedad de esa manera para sorprenderlo en que no tiene formación técnica de eso, se confunde a la gente. La planta misma de Punta Catalina, pregunte usted, la planta de Punta Catalina, como todas las plantas, ¿cuál es el factor de disponibilidad en términos de operación anual? 85%. ¿Y ese 15% por qué? Previendo reparaciones y previendo salida. Pero ministro, lo que dice Jaime Aristi, que pierde, bueno, cuando usted sale de trabajar, usted pierde. El dato es más preciso de ahí, no es sencillamente que pierde. Y esos elementos que usted menciona afectan a cualquier gestión. O sea, lo que se presenta en un año también se presenta en el otro. Él lo que dice es que respecto a su gestión,
Solamente en el periodo específico de enero a abril del 2022 hay un 22% menos de generación. Y aquí hay dos temas. Número uno, ¿es cierto o no es cierto? Y número dos, ¿cuál es el motivo? Son dos aspectos distintos. Pero bueno, eso yo no quiero abundar porque es lo mismo que acabo de decir. Si una planta eléctrica, la que sea, por las razones que sea, sale de producción, pues entonces hay una diferencia entre lo que pudo y lo que es. Okay. Pero si una planta eléctrica sale de operación, había que ver cómo se calcula, porque entra en mantenimiento, eso es normal, que entonces hay una diferencia de generación entre lo que teóricamente pudo hacer y lo que ocurre. Ministro, pero no solo con Punta Catalina, con cualquier planta eléctrica, porque en este caso de lo que se trata es lo siguiente, de informar o de desinformar. Y yo lo que estoy diciendo es lo que es en sentido general el comportamiento de unidades de producción en ese sentido. Ministro, el gobierno ha anunciado la licitación de más de 2.000 megas, creo que en 2 plantas o algo así. Esas plantas son de carbón, son combustibles fósiles, gas. ¿Y qué hay con la parte, el incentivo a la generación hidroeléctrica? Y si con la licitación de estas plantas, nosotros vamos a quedar mal con el asunto del compromiso que tenemos de ir rebajando nuestros niveles de cambio climático con la Convención de París. Mira, Geraldino, en primer lugar, las plantas que se están licitando son basadas en gas natural. Salvo algunos casos en las unidades de la licitación de emergencia, de urgencia, los primeros 400 megavatios, que deben estar instalados y funcionando antes de octubre. En varias plantas, algunas tendrán gas natural y otras utilizarán fuel oil número 6. Pero después el resto, como por ejemplo en el caso de Manzanillo, ciclo combinado basado en gas natural. De manera que nosotros no tenemos en esos 2.000 megavatios un solo megavatio basado en carbón. Posiblemente entre 85 y 90% de los megavatios será basado en gas natural. Tomando en cuenta precisamente el tema de tener un sistema de generación cada vez menos contaminante a la atmósfera, al medio ambiente. Ahora bien, en eso tenemos también que ser realistas. La República Dominicana no tiene una gota de un solo combustible y tiene una capacidad de generación en hidroeléctrica que típicamente ronda el menos del 10%. Entonces, el país tiene que mantenerse encendido, la gente necesita electricidad y el combustible de transición hacia niveles suficientes de generación de renovables, que es menos contaminante, en todo el mundo ha sido el gas natural. Nosotros no tenemos ni mina de carbón, ni yacimiento de carbón, ni de petróleo, ni de gas natural. Todo el combustible que se utiliza para producir electricidad hay que importarlo. Y la capacidad de generación hidroeléctrica es menos del 10%. Y la capacidad todavía de aporte de las renovables, que ha crecido mucho, sobre todo en nuestra propia gestión, esa capacidad de aportes renovables todavía le falta bastante para que pueda sostener todo el sistema. Ministro, entonces, escúchame. Entonces, eso significa que estamos utilizando el gas natural como el combustible menos impactante en el medio ambiente en periodo de crecimiento vertiginoso de la economía y en lo que tú consigues niveles superiores de independencia de los combustibles fósiles. Ministro, pero dentro de estas licitaciones, hay algunas que también han traído inconvenientes. Por ejemplo, la licitación de emergencia de los 400 megas que usted la acaba de mencionar, presenta un conflicto con la misma Superintendencia de Electricidad, que por resolución anuló, me parece que 200 megas dentro de esa misma licitación. ¿Cuál es el estatus de ese proceso? Mira, en la licitación ocurrió que el comité de licitación adjudicó la licitación completa a dos consorcios, dos empresas que participaron. 200 megas y 200 megas. 200 megas y 178 megas a otros. Y a esos últimos 178, en la resolución del comité de licitación remitida a la superintendencia tuvo una objeción relativo al cálculo del precio comparativo de energía
que era un elemento determinante de adjudicar o no una licitación. Por un problema de metodología, o sea, de forma y de interpretación de lo que decía la base de la licitación en cuanto a la fórmula de cálculo de ese precio y en cuanto al valor incluido. Entonces, la superintendencia suspende esa adjudicación y se hace un recurso de reconsideración presentándole los fundamentos del porqué. Y creo que en estos días, según conversamos, habrá una ratificación de eso hoy o mañana, o si no la próxima semana. Pero eso ha traído otros elementos, ministro, no, pero, porque hay medios de comunicación que han reportado un supuesto conflicto de interés del superintendente de electricidad. Pero esa es otra cosa, eso está al margen de esta licitación, en el sentido no, pero por esa licitación. No, bueno, pero déjeme decirle, en esa licitación no hubo ningún tipo de, ni de cuestionamiento al comité de licitación, no hubo ningún tipo de decisión por parte del comité de licitación y de nadie respecto a conflicto de intereses del regulador. Son otras discusiones que se llevan diferentes en otros ámbitos, con otras empresas y otros proyectos, que tengo entendido han dado lugar a eso, pero no en esa licitación de 400. ¿Y se están investigando? Escúcheme, pero no en esa licitación de 400 para no mezclar una cosa con otra. Todo lo relativo a la adjudicación, los fundamentos, etcétera, está en el portal de la superintendencia como debe ser y como dice el reglamento. Hay otros conflictos que suceden con otras empresas que tienen tiempos instalados aquí y que tienen peticiones y contradicciones con decisiones de la superintendencia que han dado lugar a otras cuestiones. Ahora, en la licitación de 400 está todo debidamente documentado, está totalmente disponible, incluso en físico, entre las cosas que legalmente todavía es posible entregar. Y lo que hubo ahí no fue irregularidad en términos pecaminosos, sino en términos de interpretación y aplicación de algunos aspectos de las bases. Pero todavía está pendiente de resolver. Los 178 está pendiente de que la superintendencia termine de ratificar. A raíz de Esa es la realidad. Está pendiente, pero en las conversaciones que hemos sostenido, todo indica en que va a ser ratificado. A raíz de la decisión de ahora, la de 800 de Manzanillo, que terminó y fue adjudicada la semana pasada, y que no hemos hecho todavía público todos los detalles porque estamos esperando la ratificación de la superintendencia, que por la ley eléctrica es la responsable de fiscalizar y supervisar las licitaciones. Esa de Manzanillo, que fue de 800 megavatios, más grande que la de Punta Catalina, que incluyó una terminal de gas, la segunda en el país, en la costa norte va a ser esta, también bien grande. Esa licitación terminó sin que la gente casi ni se enterara, sin ningún cuestionamiento. Ministro. Y es una energía que va a ser más barata que la que se a raíz de la decisión de la superintendencia. Y es una energía y es un proyecto que va a ser construido con total inversión del sector. A raíz de la decisión de la superintendencia de electricidad de disponer un reajuste o un aumento en los precios de la factura eléctrica, de la tarifa eléctrica, ¿qué ha significado eso para el gobierno en ingresos? Mira, yo te voy a poner al revés. Lo que está significando ahora el crecimiento de los precios de los combustibles que utiliza la generadora y el crecimiento del precio con que la generadora le venden a las distribuidoras, lo que está significando para el gobierno es que este año posiblemente, para que el pueblo no sufra una subida, brusca de la tarifa, el gobierno está subsidiando, va a tener que subsidiar por más de 500 millones de dólares. Entonces subir el precio no ha significado nada. No, porque la subida del precio ha sido muy por debajo de las necesidades de la distribuidora para completar su cuenta. ¿Y cuáles eran las necesidades entonces? ¿En qué por ciento es y a cuánto era que debía ir? Ya yo te estoy diciendo, nosotros ni siquiera, nosotros hicimos una modificación en la tarifa a partir de lo establecido en el pacto eléctrico, que significa durante 6 años y produciendo ajustes tarifarios que pueda llevar a que en algún momento se parezca a lo que son los costos. Como el tiempo se nos está terminando, no quería dejar estas dos cosas en el aire. Primero,
Estos 2.000 megas que estamos instalando, mayoritariamente de gas natural, le quería preguntar, en las proyecciones, ¿se ha normalizado el suministro de gas? En algún momento, incluso cuando Punta Catalina se dijo que habían dificultades del suministro del gas, por un lado. Y segundo, hoy el presidente de la República, que ya vino ayer de Suiza, dejará iniciados los trabajos de las obras en Pedernales para el desarrollo del polo turístico. ¿Se ha planificado alguna instalación de alguna cantidad de megas en esa zona para potenciar el desarrollo turístico y tener la certeza de que haya suministro estable de energía ahí? Mira, hay dos cosas con eso, lo que es tu pregunta. Lo primero es que la estabilidad del mercado internacional de gas natural es algo que está fuera de control de República Dominicana. Nosotros somos un jugador muy pequeño en el mercado mundial de combustibles, tanto gas natural como carbón como fuel oil. Es tan pequeño que la cantidad de gas natural que compramos no compite, sobre todo ahora cuando la Unión Europea, los grandes países de la Unión Europea están tomando decisiones estratégicas para irse independizando de los combustibles fósiles y del gas natural de Ucrania y de Rusia. Entonces la situación de nosotros, es bueno que se sepa y se vea, la situación de la República Dominicana en el mercado internacional de combustible no es solo que somos puros tomadores de precios internacionales como se decide, sino hay algo más grave aún, que podamos comprar el combustible. Porque con lo que pasa con el carbón y con el gas natural, hay que estar en ese mercado para saber. No es solo la volatilidad del precio, sino que muchas veces no hay disposición del combustible porque otros jugadores se lo llevan. Y porque además algunos suplidores de esos combustibles le hacen oferta de 3 y 4 veces superior al precio que tú pagas y prefieren no cumplir con contratos que tienen contigo porque los riesgos son mucho menores que la ganancia que van a tener. Entonces, la situación de República Dominicana con relación al suministro seguro de combustibles fósiles siempre es muy tensa. O sea, eso es bueno que se entienda. Y ahí nosotros no jugamos más que el papel de que nos vendan al precio que podamos comprar. En lo que respecta al caso de Pedernales, no se contempla por ahora la construcción de ninguna generación eléctrica en Pedernales. Lo que tenemos son dos cosas. Una, en esas regiones por ahí, algunas fuentes de energías renovables que están en proyecto y en desarrollo, energía solar, energía eólica. Y en segundo lugar, nosotros estamos en desarrollo de la expansión del sistema de transmisión que incluye redes de 345 en la región sur, más redes de 138 y también en el noroeste y en las zonas este. ¿Qué significa? Montegrande no contempla hidroeléctrica. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un sistema de transmisión expandido, desarrollado, con redes que son autopistas eléctricas y más subestaciones de alta tensión, desde Punta Catalina usted puede llevar se pudiera suministrar energía no solo estable. de Punta Catalina, de Pepillo Sarcedo, de Manzanillo, todos esos proyectos de energía eléctrica grandes que se están desarrollando es para el país completo. Ministro, me quedé con una inquietud hace un rato que quisiera que usted nos arroje un poco de luz. ¿Cuál es el estatus a nivel de organización del Estado y de estructura institucional de Punta Catalina en este momento? Porque sabemos que el tema del fideicomiso ha quedado sujeto a su debate, pero con el tema de que la corporación también, la CDE, está en proceso de disolución y que ahí hay un administrador que no queda muy claro cuál es el estatus. ¿A quién responde? ¿De quién depende a nivel de las estructuras del sector eléctrico? ¿De quién dependía Punta Catalina cuando nació? De la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Sí. Y no hubo nunca cuestionamiento a eso. No. Bueno, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales le fue designada una comisión que es la responsable de esa corporación, que es la Comisión de Liquidación, liquidadora de la comisión, integrada por 3 ministros, el ministro de Hacienda, el consultor jurídico y el ministro de Energía y Minas. Y hasta que la ley que liquida la CDE no se apruebe, Punta Catalina sigue, en este caso ahora, bajo la tutela de esa comisión liquidadora, que es la jefa de lo que queda de la CDE. El estatus de ella es exactamente igual que el que tenía cuando se construyó. Pertenece a la CDE, que es regida por esa comisión. Para buscar una salida independiente, se propuso un fideicomiso.
como el fideicomiso tuvo dificultad en su implementación, por lo menos por ahora, lo que se hizo fue que se dejó en el estatus de pertenencia bajo la tutela de la Comisión Liquidadora CDE normal. Y entonces se sometió recientemente un proyecto de ley que eliminará por ley la CDE, pero incluye la creación de una empresa del Estado estatal, que será Punta Catalina. ¿Y la actual gestión? La actual gerencia de Punta Catalina, la jefa de la CDE, la Comisión Liquidadora de la CDE, designó a don Celso Marrancini como el administrador y a un conjunto de técnicos y gerentes. Que eran los mismos que estaban propuestos de alto nivel. En el fideicomiso. Eso fue lo que sucedió. Respecto a la administración de Punta Catalina, que eso están gerenciando Punta Catalina. El personal técnico de Punta Catalina es casi el 99%, el mismo de cuando esta se inauguró en la gestión pasada. Porque salgan uno o dos técnicos no significa, como se ha querido vender, de que todo el personal, que ahí se ha cambiado todo el mundo. Vaya a la nómina, busque la nómina de Punta Catalina antes, en cuanto a los ingenieros y los técnicos, y búsquela hoy. Usted va a encontrar que 99, 98% es prácticamente el mismo. ¿Y qué entidad les paga a esos? Por lo menos hasta cuando yo estaba debidamente... ¿Qué entidad les paga a ese personal? Pero Punta Catalina es una de las empresas que más genera y que cobra dinero. No, pero no le pregunto de dónde sale el dinero, sino qué entidad formalmente les paga, porque no existe como empresa pública todavía. Bueno, pero la CDE, la dueña y la CDE sí es una corporación registrada, legítima. O sea, que sigue siendo la CDE. Sí, ahora con un director. Bajo la tutela de la Comisión Liquidadora. Con un director que antes lo designaba el presidente a fulano de tal, y ahora el presidente designó a una comisión que es la que regentea. Y esa comisión designó entonces a ese administrador. Designa al administrador, designa al otro personal, le paga, cobra. Perfecto. Y cubre con todo. Gracias por Entonces el proceso que lleva Punta Catalina dentro de la sede es exactamente igual el que tenía cuando comenzó. Bueno, más o menos, ministro, no es exactamente igual, pero nos queda ya mucho más claro. Exacto. Ministro, gracias por estar con nosotros. Señores, despedimos al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Es verdad que lo bueno dura poco, ¿verdad? Caramba, sí, vamos a tener que sacarle más tiempo la próxima vez, pero dejaremos esa nota de que necesitamos una hora completa. Muy agradecido de usted. Muy bien. Gracias, ministro. Señores, gracias por la sintonía, nos vemos mañana.